Me llamo Teresa Ríos, tengo 78 años, y durante los últimos 5 he vivido en la casa de mi hijo mayor, Eduardo, aquí en Guadalajara. Hasta hace 3 días, creía que mi familia me cuidaba por amor. Pero a veces, la verdad llega de la manera más cruel, escuchándola sin querer, cuando crees que nadie te está mirando. Si las historias conmovedoras te llegan al corazón, suscríbete, tenemos videos todos los días. Todo comenzó el martes por la mañana. Había olvidado mis lentes de lectura en el jardín trasero después de regar las plantas de bugambilia que tanto me gustaban. El sol de octubre era perfecto esa mañana, y había pasado casi una hora cuidando cada maceta, recordando cómo Roberto, mi difunto esposo, me había enseñado a podar las ramas para que florecieran mejor. Cuando regresé a buscar mis lentes, escuché voces desde la cocina. Eduardo hablaba por teléfono con su hermana Carmen, quien vive en Monterrey. El tono de su voz era diferente, cansado, resignado. Me detuve junto a la puerta entreabierta, sin intención de espiar, pero sus palabras me clavaron como puñales. Eduardo decía que estaba agotado, que cuidarme se había vuelto una carga demasiado pesada. Mencionó que solo lo hacía por obligación, porque era el hijo mayor y no podía mandarme a un asilo sin quedar como el malo de la familia. Habló de cómo mi presencia había cambiado su matrimonio con Lucía, de cómo sus hijos ya no podían traer amigos a casa porque la abuela siempre estaba ahí. Sus palabras fueron como cristales rotos en mi pecho. No puedo más, Carmen. Solo la cuido por obligación, pero esto me está matando por dentro. Me alejé de la puerta con el corazón destrozado. Mis lentes quedaron olvidados en el jardín mientras yo me refugié en mi habitación, tratando de procesar lo que había escuchado. Durante 5 años había creído que mi hijo me quería cerca, que disfrutaba de mi compañía, que valoraba mi ayuda con los quehaceres domésticos y mis historias de cuando él era pequeño. Recordé todas las veces que me había sentido útil, cuando ayudaba a Lucía con las tareas pesadas de la casa, cuando preparaba las comidas favoritas de los nietos, cuando les contaba cuentos por las noches o los ayudaba con sus tareas escolares. Pero ahora entendía la verdad. Era una molestia, un peso que cargaba por deber familiar. Esa tarde, mientras permanecía en mi cuarto fingiendo una siesta, repasé mentalmente todos los momentos de los últimos meses buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordé cómo Eduardo a veces suspiraba cuando le pedía ayuda para alcanzar algo del estante alto, como Lucía parecía forzar una sonrisa cuando le preguntaba sobre su día en el trabajo, como mis nietos a veces parecían apurados cuando les contaba historias de su abuelo Roberto. Esa noche, durante la cena, observé a Eduardo de manera diferente. Su sonrisa forzada cuando me preguntó cómo había estado mi día, la manera en que evitaba mi mirada cuando le conté sobre las flores del jardín, cómo se levantó rápidamente de la mesa cuando terminó de comer. Todo cobraba sentido ahora. Lucía, su esposa, también parecía incómoda, respondiendo con monosílabos a mis comentarios sobre la novela que estaba leyendo. Incluso mis nietos, Diego de 14 años y Sofía de 11, parecían apurados por terminar la cena e irse a sus habitaciones. Los días siguientes fueron tortuosos. Cada gesto de Eduardo lo interpretaba bajo esta nueva luz. Cuando me ayudaba a bajar las escaleras por las mañanas, ya no veía cariño sino obligación. Cuando Lucía me preparaba el té de manzanilla que tanto me gustaba antes de dormir, ya no percibía amor sino resignación. Cuando Diego me ayudaba con las bolsas del mercado o cuando Sofía me mostraba sus dibujos de la escuela, ya no veía afecto genuino sino educación familiar forzada. Era como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro donde todos fingían, y yo había sido la única que no conocía el guión. El miércoles por la noche, mientras yacía despierta en mi cama, comencé a recordar mi vida antes de mudarme con Eduardo. Después de que Roberto murió hace 6 años, había vivido sola en nuestra pequeña casa en la colonia americana durante casi un año. Fue Eduardo quien insistió en que me mudara con su familia, argumentando que no era seguro para una mujer de mi edad vivir sola, que extrañaría demasiado a Roberto en esa casa llena de recuerdos. En ese momento pensé que su insistencia venía del amor filial, pero ahora me preguntaba si no había sido más bien una obligación social, el que dirán de los vecinos y familiares si dejaba a su madre viuda vivir sola. El jueves por la noche tomé una decisión que me dolió profundamente. Tenía que irme. No podía seguir siendo una carga para mi familia.
Había ahorrado algo de dinero de mi pensión durante estos años, lo suficiente para rentar un pequeño departamento en algún lugar más modesto de la ciudad. Sabía que sería difícil vivir sola a mi edad, especialmente considerando mis problemas de artritis en las rodillas y la vista que ya no era la misma, pero prefería la soledad honesta que la compañía fingida. Esa noche escribí una lista mental de todo lo que necesitaría hacer. Buscar un lugar para vivir, calcular mis gastos mensuales, pensar en cómo manejaría las compras y las tareas domésticas, considerar qué hacer si me enfermaba o tenía alguna emergencia. La realidad de vivir sola a los 78 años era aterradora, pero la alternativa de quedarme donde no era realmente bienvenida me parecía peor. Comencé a hacer planes en secreto. Busqué en los periódicos departamentos pequeños en renta, calculé mis gastos, pensé en cómo podría valerme por mí misma. También empecé a empacar discretamente mis pertenencias más preciadas, las fotografías de mi difunto esposo Roberto, las cartas que me escribía Eduardo cuando era joven y estaba en la universidad estudiando ingeniería, algunos libros que había leído tantas veces que las páginas estaban amarillentas, el rosario de mi madre, los manteles bordados que había hecho durante los primeros años de mi matrimonio. El proceso de empacar en secreto era emocionalmente agotador. Cada objeto que guardaba traía recuerdos. La fotografía de nuestra boda donde Roberto y yo nos veíamos tan jóvenes y llenos de esperanza, las primeras cartas de Eduardo desde la universidad donde me contaba sobre sus estudios y cuánto extrañaba mi comida casera, el pequeño elefante de porcelana que Diego me había regalado en el Día de las Madres cuando tenía 6 años. El viernes decidí dar un paseo por el centro de Guadalajara para ver algunos departamentos que había encontrado en los clasificados. Le dije a Eduardo que iba a visitar a mi amiga Rosa, quien vivía cerca de la catedral, una mentira que me pesó en el alma pero que consideré necesaria. Tomé el camión y me dirigí hacia el centro histórico, llevando conmigo la lista de direcciones que había anotado cuidadosamente en una hoja de cuaderno. El primer departamento que vi era diminuto y húmedo, con ventanas que apenas dejaban pasar la luz y un olor a humedad que me recordó a los sótanos de mi infancia. La casera, una mujer de aspecto severo, me explicó las reglas con voz cortante. Nada de visitas después de las 8 de la noche, nada de ruido, pago puntual o desalojo inmediato. El lugar me deprimió profundamente. El segundo estaba en mejor estado, pero quedaba en un cuarto piso sin elevador, algo imposible para mis piernas artríticas. Subir esas escaleras empinadas para ver el lugar me dejó sin aliento y con dolor en las articulaciones. El dueño, un hombre mayor que yo, parecía comprensivo, pero no podía cambiar el hecho de que subir y bajar esas escaleras todos los días sería imposible para mí. El tercero parecía prometedor. Un pequeño estudio en la planta baja de un edificio colonial restaurado, con un patio interior lleno de macetas con geranios rojos, begonias blancas y algunas plantas de sombra que creaban un ambiente fresco y acogedor. Doña Esperanza, la casera, era una mujer de unos 60 años con el cabello perfectamente peinado en un chongo plateado y un delantal floreado que le daba un aire maternal. Me mostró el lugar con amabilidad genuina, explicándome que prefería rentar a personas mayores porque eran más cuidadosas y tranquilas, porque entendían el valor de mantener un hogar en buen estado. El departamento tenía una cocina integrada con estufa de gas y refrigerador pequeño pero funcional, un baño pequeño pero limpio con regadera, y un área que servía como sala y recámara. Las ventanas daban al patio, donde se escuchaba el suave murmullo de una fuente y el canto de los canarios que tenía otra inquilina. Mientras caminaba por el pequeño espacio, imaginándome viviendo ahí, doña Esperanza me contó que había otros inquilinos mayores en el edificio, que se habían vuelto como una pequeña familia. Me habló de don Aurelio, un profesor jubilado de historia que organizaba partidas de dominó los domingos y que tenía una biblioteca impresionante de la cual los demás inquilinos podían tomar libros prestados. También me mencionó a doña Marlene, una costurera jubilada que hacía los mejores tamales de la colonia todos los sábados y que siempre invitaba a los vecinos a compartir. Me contó sobre doña Refugio, una viuda de 82 años que había vivido ahí durante 10 años y que se había convertido en la abuela oficiosa del edificio, siempre dispuesta a cuidar a los nietos de los inquilinos más jóvenes o a preparar remedios caseros cuando alguien se enfermaba. La descripción de esta pequeña comunidad me dio algo de esperanza. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Quizás la soledad no sería tan terrible. Quizás podría encontrar una nueva forma de ser feliz, sin ser una carga para nadie,
rodeada de personas que estarían conmigo por elección propia y no por obligación familiar. Le dije a doña Esperanza que lo pensaría y que le daría una respuesta la próxima semana. El regreso a casa fue melancólico. Durante el trayecto en camión, miraba por la ventana las calles de Guadalajara que había recorrido tantas veces con Roberto cuando éramos jóvenes. Recordé nuestros primeros años de matrimonio, cuando vivíamos en un departamento no muy diferente al que acababa de ver, pequeño pero lleno de sueños y amor verdadero. Recordé cómo Roberto trabajaba en la fábrica textil durante el día y yo cuidaba a Eduardo bebé. Como por las noches planeábamos nuestro futuro, ahorrando peso por peso para comprar nuestra primera casa. Cuando llegué a casa de Eduardo, encontré un ambiente extraño. Lucía estaba en la cocina, más callada de lo normal, moviendo nerviosamente las ollas mientras preparaba la cena. Eduardo parecía nervioso, caminando de un lado a otro de la sala mientras revisaba unos papeles de trabajo. Los niños habían salido con unos amigos a jugar fútbol en el parque cercano, así que la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Durante la cena, Eduardo hizo varios intentos de conversación que parecían forzados, preguntándome sobre mi día, sobre cómo había estado Rosa, sobre si me sentía bien de salud. Sus preguntas parecían llevar una carga de culpa que yo no entendía completamente en ese momento, pero que me hacía sentir aún más incómoda. Lucía también parecía diferente, más atenta de lo usual, sirviéndome porciones extra de los guisados que más me gustaban, preguntándome si el té estaba a la temperatura correcta, si necesitaba algo más. Su amabilidad, que antes hubiera interpretado como cariño, ahora me parecía cortesía forzada, el tipo de atención que se le da a un huésped que está de paso. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión final. Al día siguiente le diría a Eduardo que había decidido mudarme. No le mencionaría que había escuchado su conversación telefónica, simplemente le diría que sentía que ya era hora de recuperar mi independencia, que había encontrado un lugar agradable donde podría vivir tranquila sin molestar a nadie. Ensayé mentalmente las palabras que usaría, tratando de que sonaran naturales y no como una acusación. Pero el sábado por la mañana, cuando me dirigía a la cocina para desayunar y hablar con Eduardo, escuché nuevamente voces. Esta vez Eduardo hablaba con Lucía, y lo que escuché cambió completamente mi perspectiva de toda la situación. Eduardo le decía a su esposa que había estado pensando mucho en su conversación de la noche anterior, que había notado que yo parecía triste y distante últimamente. Lucía le respondió que ella también lo había notado, que tal vez yo me sentía como una carga para ellos, y que quizás deberían hablar conmigo para asegurarme que mi presencia en la casa era bienvenida y valorada. Entonces Eduardo dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Sabes qué, Lucía? Creo que mamá escuchó mi conversación telefónica con Carmen el martes. Estaba tan frustrado ese día porque el doctor me había dicho que mi presión estaba muy alta por el estrés del trabajo y Carmen me estaba presionando para que mandara a mamá a un asilo. Le dije que solo la cuidaría por obligación para que dejara de insistir, pero la verdad es que no puedo imaginar esta casa sin ella. Mi corazón comenzó a latir de manera irregular. ¿Había malinterpretado todo? Eduardo continuó. Mamá es lo mejor que tenemos en esta familia. Nos mantiene unidos, nos recuerda de dónde venimos, hace que esta casa se sienta como un hogar de verdad. Sus historias, sus consejos, la manera en que cuida a los niños cuando nosotros trabajamos, como siempre tiene lista una comida deliciosa cuando llegamos cansados. Cuando Carmen me sugirió el asilo, me enojé tanto que le dije esas cosas horribles solo para que dejara el tema. Pero si mamá lo escuchó, debe estar sufriendo muchísimo. Lucía le respondió con una voz llena de cariño. Eduardo, tu mamá no es una obligación, es una bendición. Los niños la adoran. Yo disfruto mucho sus consejos de cocina y sus historias, y tú sabes que esta casa no sería lo mismo sin ella. Desde que ella llegó, siento que tenemos una familia más completa, más estable. Tenemos que hablar con ella hoy mismo. Me quedé paralizada junto a la puerta, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Había malinterpretado completamente la situación. Eduardo no había estado hablando desde su corazón con Carmen, sino desde la frustración y la presión familiar. Su verdadero sentimiento era exactamente lo opuesto de lo que yo había creído escuchar. En ese momento, Diego, mi nieto de 14 años, bajó las escaleras corriendo hacia la cocina y se detuvo al verme ahí parada con lágrimas en los ojos. Abuela Teresa, ¿estás bien?
me preguntó con genuina preocupación, acercándose a mí con esa mezcla de torpeza y ternura típica de los adolescentes. Su voz alertó a Eduardo y Lucía, quienes salieron inmediatamente de la cocina. Eduardo me vio y su expresión cambió completamente. Se acercó a mí con los brazos extendidos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No pude contenerme más. Les conté todo, cómo había escuchado su conversación telefónica, cómo había malinterpretado sus palabras, cómo había planeado mudarme porque creía que era una carga para ellos. Les hablé del departamento que había visto, de Doña Esperanza, de cómo había estado empacando mis cosas en secreto durante toda la semana. Eduardo me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niño y venía a consolarse conmigo cuando se lastimaba jugando en el patio. Mamá, perdóname. Nunca debí haber dicho esas cosas, ni siquiera por teléfono, ni siquiera mintiendo. Carmen me estaba presionando tanto para que te enviara a un asilo, diciéndome que era lo mejor para todos, que yo era demasiado joven para cargar con esa responsabilidad. Yo estaba tan estresado con el trabajo y los problemas de presión arterial que el doctor me había diagnosticado que expliqué mal. Le dije esas cosas horribles solo para que dejara de insistir, pero jamás fueron verdad. Lucía se unió al abrazo, algo que no habíamos hecho los tres juntos desde que yo había llegado a vivir con ellos. Teresa, usted es parte esencial de esta familia. No sé qué haríamos sin sus consejos, sin sus comidas deliciosas que nos recuerdan el hogar, sin las historias que les cuenta a los niños y que los mantienen conectados con sus raíces. Esta casa no sería un hogar sin usted. Sofía, mi nieta de 11 años, bajó en ese momento atraída por las voces, y al vernos abrazados y llorando, corrió hacia nosotros con su pijama de unicornios. ¿Qué pasa? ¿La abuela se va a ir? No puede irse. Eduardo la tranquilizó, levantándola en brazos como cuando era más pequeña. No, mi amor. La abuela no se va a ningún lado. Hubo un malentendido, pero ya todo está aclarado. Sofía me abrazó con fuerza. Abuela, no te puedes ir nunca. ¿Quién me va a enseñar a hacer tortillas como tú? ¿Quién me va a contar historias de cuando papá era travieso y se trepaba a los árboles? ¿Quién me va a ayudar con las matemáticas cuando mamá y papá están ocupados? Diego, tratando de parecer más maduro pero con los ojos brillantes de emoción, añadió, Abuela, esta es tu casa. Nosotros somos tu familia, y las familias se quedan juntas. Además, ¿quién más me va a contar historias del abuelo Roberto y de cómo era México antes? Pasamos la mañana entera hablando, aclarando malentendidos, expresando sentimientos que habíamos dado por sentados. Eduardo me explicó detalladamente la situación con Carmen, quien había estado presionándolo durante meses para que me enviara a una residencia geriátrica, argumentando que era lo mejor para todos, que yo estaría mejor cuidada por profesionales, que él y Lucía eran demasiado jóvenes para lidiar con los cuidados que una persona mayor requiere. Me contó sobre su diagnóstico de hipertensión, sobre el estrés del trabajo donde habían hecho recortes de personal y él tenía que hacer el trabajo de 2 personas, sobre cómo a veces se sentía abrumado pero nunca por mi presencia, sino por las presiones externas y la falta de apoyo de algunos familiares que esperaban que él resolviera todo solo. Lucía compartió conmigo algo que me sorprendió completamente. Me dijo que cuando yo llegué a vivir con ellos, ella había estado atravesando una depresión posparto después del nacimiento de Sofía que no había reconocido completamente. Mi presencia, mis consejos suaves sobre crianza, mi ayuda con los niños y la casa, mis conversaciones durante las tardes mientras tomábamos té habían sido fundamentales para su recuperación. Usted me salvó de una época muy oscura de mi vida, Teresa. No sé si alguna vez se lo había dicho claramente, pero su sabiduría y su paciencia me enseñaron tanto sobre ser madre y sobre ser mujer. Los niños también expresaron sus sentimientos de una manera que me conmovió profundamente. Diego me confesó que había estado preocupado porque me notaba más callada últimamente, que había temido que estuviera enferma o triste. Me dijo que mis historias sobre el México de antes, sobre su abuelo Roberto, sobre los valores familiares, lo habían ayudado a entender mejor quién era y de dónde venía su familia. Sofía me dijo que yo era su persona favorita en todo el mundo, después de sus papás, y que no podía imaginar las tardes sin mis cuentos mientras tomábamos chocolate caliente y galletas caseras. Me contó que había estado presumiendo con sus amigas sobre su abuela que sabía hacer de todo y que siempre tenía tiempo para escucharla. Esa tarde llamamos a Carmen a Monterrey.
Eduardo le explicó la situación con firmeza pero respeto, diciéndole que yo no me iría a ningún asilo, que era feliz y estaba saludable viviendo con ellos, y que cualquier sugerencia futura sobre cambiar mi situación de vida no sería bienvenida. Carmen se disculpó conmigo directamente cuando Eduardo me pasó el teléfono, admitiendo que había estado preocupada por la carga económica y emocional que pudiera representar para Eduardo, pero que ahora entendía que la situación era diferente a lo que ella había imaginado desde la distancia. Al final del día, cuando regresé a mi habitación, desempaqué todas las cosas que había guardado secretamente durante la semana. Coloqué nuevamente las fotografías de Roberto en mi mesa de noche, regresé las cartas de Eduardo a su caja especial, acomodé mis libros en el pequeño librero que Eduardo me había instalado junto a la ventana que daba al jardín. Esa noche, durante la cena, la atmósfera familiar era completamente diferente. Había una nueva calidez, una nueva apertura en nuestras conversaciones. Eduardo me preguntó sobre mis plantas del jardín con genuino interés, pidiéndome que le enseñara más sobre el cuidado de las bugambilias. Lucía me pidió que le enseñara la receta de mole de mi suegra que tanto le gustaba, y los niños compitieron por contarme sobre sus días en la escuela, sus amigos, sus proyectos. Antes de dormir, Eduardo tocó la puerta de mi habitación. Entró y se sentó en la silla junto a mi cama, como yo solía hacer con él cuando era pequeño y tenía pesadillas o cuando estaba enfermo. Mamá, me dijo tomando mi mano arrugada entre las suyas, quiero que sepas algo. Cuando papá murió y tú decidiste venir a vivir con nosotros, yo pensé que lo hacía por ti, para cuidarte, para asegurarme de que estuvieras bien. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad tú nos has estado cuidando a nosotros. Nos has dado estabilidad, amor incondicional, sabiduría, paciencia. Has hecho de nuestra casa un verdadero hogar. Le apreté la mano. Hijo, las familias se cuidan mutuamente. No es una obligación, es amor. Y el amor verdadero nunca es una carga. Eduardo sonrió, y por primera vez en semanas pude ver en sus ojos la misma ternura que tenía cuando era niño. Te amo, mamá. Y no solo por obligación, sino porque eres la mujer más extraordinaria que conozco. Ahora, 3 días después de aquel malentendido que casi destruye nuestra armonía familiar, puedo decir que nuestra relación es más fuerte que nunca. He aprendido que a veces escuchamos lo que tememos oír en lugar de lo que realmente se está diciendo. También he aprendido que la comunicación honesta, aunque sea dolorosa al principio, es el único camino hacia la verdadera comprensión. Eduardo ha comenzado a manejar mejor su estrés laboral. Ha puesto límites más claros con Carmen cuando se trata de decisiones sobre nuestra familia, y hemos establecido momentos regulares para hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos y preocupaciones. Lucía y yo hemos desarrollado una relación aún más estrecha. Ahora cocinamos juntas todas las tardes, compartiendo recetas familiares y creando nuevas tradiciones. Los niños han comenzado a valorar más conscientemente el tiempo que pasamos juntos, y yo he aprendido a expresar más abiertamente mi amor y gratitud hacia todos ellos. La casa de Guadalajara sigue siendo mi hogar, pero ahora sé con certeza que no estoy aquí por obligación de nadie, sino porque pertenezco aquí, porque soy amada y valorada, porque mi familia genuinamente quiere que esté con ellos. A veces, los malentendidos más dolorosos pueden llevarnos a las verdades más hermosas. En mi caso, escuchar solo la cuido por obligación me llevó a descubrir que, en realidad, soy cuidada por amor, respeto y gratitud verdaderos. Y eso, a mis 78 años, es el regalo más precioso que una madre puede recibir.